Hola, te saluda Amparo. Hoy preparamos un hojaldre de manzana, muy crocante y delicioso, con solo 4 ingredientes. Además, se prepara en muy poco tiempo. La lista de ingredientes está en español y en inglés. Vamos a necesitar masa para hojaldre, manzanas, mantequilla, azúcar y agua, aunque las cantidades pueden variar según el gusto. Suscribirte al canal es gratis y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar, lavamos y pelamos las manzanas. Las puedes partir en 4 partes para retirar más fácilmente las semillas. O simplemente las partes por la mitad, como prefieras. En la bandeja de horno vamos a disponer la masa de hojaldre. En mi caso, la lámina es más grande que la bandeja, así que la voy a cortar de manera que quepa en la bandeja. Al cortar el hojaldre tendremos en cuenta no estirar la masa, para que no se estropeen las capas de hojaldre. Podemos emplear el mismo papel que trae la masa de hojaldre para hornearlo. Para ello, lo cortamos con las tijeras, de la misma forma que lo haremos con el hojaldre. Seguidamente, trinchamos con un tenedor el centro del hojaldre, dejando libre unos 2 centímetros en los bordes para que crezca al hornearse. Así quedará más bonito. Es importante que lo trinches bien, para que no se suba al hornearse y se muevan las manzanas. Encendemos el horno a 200 grados centígrados y dejamos precalentar. Vamos a continuar laminando las manzanas. A la hora de laminar las manzanas, lo puedes hacer empleando el lateral del rallador para que te queden más finas e iguales. También puedes optar por emplear el cuchillo y cortarlas del grosor de tu gusto. A continuación, disponemos las láminas de manzana sobre la base de hojaldre, respetando los bordes. Ponemos una sobre otra, cubriendo bien la base del hojaldre. Este hojaldre lo puedes preparar empleando una lámina entera o en porciones más pequeñas, como lo hacemos hoy. Con una lámina como esta te saldrán 8 porciones individuales. La forma del hojaldre la haces a tu gusto, en rectángulos o, si la prefieres, redonda. Para las formas más pequeñas voy a poner solo una fila de láminas de manzana. Ya tenemos las manzanas listas. Ahora repartimos por toda la superficie los cuadritos de mantequilla. Yo voy a emplear unos 40 gramos. Después de terminar con la mantequilla, vamos a espolvorear todas las manzanas con el azúcar. Yo voy a emplear azúcar moreno de caña, pero puedes utilizar el tipo de azúcar que tengas en casa. Para finalizar, pintamos los bordes que dejamos libres con un poco de agua, sin empapar demasiado el hojaldre. Solo lo humedecemos. Dejamos en la tercera posición del horno a 200 grados centígrados durante unos 20 minutos, con calor arriba y abajo o hasta que el hojaldre tome color. La temperatura del horno debe ser alta. Este es el truco para que el hojaldre suba bien. Retiramos del horno y ya está listo nuestro hojaldre de manzana para servir a la temperatura de tu agrado. Espero que te guste esta sencilla y rápida receta. Si es así, déjanos tu comentario y tu me gusta. No olvides compartir con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este fácil postre. Gracias por tu apoyo. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Un saludo, feliz día. Nos vemos en la próxima receta.